Os voy a dar primicias, Venga. que las he recibido. Todavía no tengo los datos de los textos, porque todo se puede obtener según los contactos que tenga cada uno. Se están produciendo en dos partes del mundo ahora mismo reuniones. Hay una reunión en Doha, en Qatar. Hay representantes de Estados Unidos, me imagino que, no sé quién será, me imagino que Blinken, porque no está el POTUS para mucho viaje, e Israel. Se están reuniendo con Irán. El ataque de Irán, la guerra que se está provocando en Oriente Medio, el ataque de Irán es la noticia mundial que nos tiene a todos con atención, que nos tiene viendo minuto a minuto qué es lo que está pasando, que tiene a los medios, a los gobiernos en el mundo sobre esa región. Pero hay otra cosa que está sucediendo al margen y que ese ataque iraní nos está distrayendo y que no se está viendo bien, no se está enfocando bien. Luego mucha gente nos dice, oye Roberto, pero es que a veces las cosas que suceden en lo macro no se reflejan en lo micro, es decir, en una persona, en dos personas, en el pueblo, en cuestión individual. Pero yo les contesto, sí, quizá en ese momento no, pero luego lo macro, con el paso de los días, por supuesto que afecta a lo micro. Y entonces ahí sí empiezan las protestas, la queja y el agobio, el sufrimiento a nivel individual. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues Javier Martínez lo va a contestar en esta clase magistral de fin de semana. Soy Roberto Lamadrid y vamos para adelante en Detrás de la Razón. Comenzamos. Noticia de última hora. El portavoz de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea, Peter Stano, pidió a México detener al presidente ruso, Vladimir Putin, en caso de que asista a la toma de posesión de la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a ustedes en estas transmisiones que hemos hecho especiales sobre el ataque de Irán a Israel, o más bien el ataque de venganza de Irán a Israel por la muerte de Ismail Haniyeh, como ustedes saben, el líder máximo político de Hamas. Recibamos siempre con mucha atención a Javier Martínez. Javier, qué semanas, y te lo vengo diciendo desde que empezó el año 2024, qué semana, o sea, si no es una, es la otra, y si ya cuando dijimos, bueno, pues no va a pasar nada, ¿cómo no va a pasar nada? Cada viernes que nos vemos o que se ve toda la comunidad Detrás de la Razón contigo,
algo pasa, ¿no? Algo pasa. Y sin duda, pues esto de la guerra nos tiene verdaderamente, pues atentos, el ataque de Irán también atentos. Y hay otra cosa que está sucediendo en Estados Unidos, pero que por hablar de la guerra, por hablar de Trump, pues no se ve exactamente. Ahora nos vas a decir qué es, pero antes de empezar el programa, yo quiero apelar a tu conocimiento. Como ustedes saben, Javier estudió en La Haya y estudiaste Derecho Internacional, estudiaste muchas cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y con la cuestión de la ley. Y aprovechando que sabes mucho de esto, del derecho internacional, hay una pregunta muy polémica, sobre todo aquí en México, y seguro que hace eco en Rusia. Resulta ser que para octubre pues se estrena presidencia en México y la nueva presidenta está invitando a Vladimir Putin a la toma de posesión. Y entonces pues saltó mucha gente y dijeron, bueno, pero ¿cómo? Si Vladimir Putin tiene orden de aprehensión por parte de la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, que no hay que confundir con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de aprehensión pues para Vladimir Putin y la pregunta es, ¿lo pueden detener y arrestar aquí en México, Javier? Más que México tiene firmado el convenio, el acuerdo con la Corte Penal Internacional, con el Estatuto de Roma, desde que se fundó la Corte Penal, antes de la Corte del Estatuto de Roma. Entonces la pregunta es, ¿lo pueden detener aquí, Javier, sí o no? Y cuáles son tu análisis rapidísimamente para no desviarte del tema, pero la gente pues también quisiera saber si pueden detener aquí al presidente de Rusia. Por favor, Javier. Pues muy rápidamente, y teniendo en cuenta la pregunta que me estás formulando, por poder puede, pero os voy a explicar lo siguiente. México se adhiere al Estatuto de Roma en el año 2000 y a la Corte Penal Internacional, si mal no recuerdo, en el 2005. Pero hay algo que se llama Constitución Mexicana. La Constitución Mexicana, en el artículo 21, resulta que ese artículo modificado, no me le sé ahora mismo así de memoria, pero sé el contenido que quiere decir, y impide las ejecuciones automáticas de las órdenes de la Corte Penal Internacional. ¿Qué quiero decir con ello? Repito, no tengo el artículo delante porque no me esperaba la pregunta, pero la realidad es que se requiere que el presidente de turno, del presidente de la presidencia mexicana, reclame al Senado la ejecución concreta de una medida concreta u orden concreta de la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, con esa modificación del artículo 21 de la Constitución mexicana, si la mayoría parlamentaria, es decir, el presidente y el Senado, deciden que primero el presidente no lo pide y el Senado, además, tampoco lo concede, aunque lo pidiera, pues entiendo que si le ha invitado no es invitarle para pedir luego al Senado aprehenderle. Entonces, por poder, puede, pero frente a otros estados que la ejecución, bueno, es en derecho internacional eso de que la ejecución es automática siempre depende de la voluntad de los gobiernos, el derecho internacional, porque van a prender a Netanyahu si pisa o pone un pie en París. Bueno, esta es una pregunta muy interesante, Javier, perdón. Por poder puede, me encantó como lo dijiste, por poder puede, pero pues seguramente si lo invitó no lo va a detener, pero por deber debe, o sea, por la parte ética, ¿debe México detenerlo cuando, si no, ¿para qué firmas? No sé, a ver. Tenemos que diferenciar en el derecho la ética, y yo no soy positivista jurídico, es decir, creo en la ética jurídica, pero el derecho es lo que las leyes que están publicadas o ratificadas, por supuesto, ese es el derecho. Pero puede ser un derecho moral o un derecho inmoral. El derecho nacionalsocialista es considerado, y era un derecho y unos códigos, es considerado no ético, no moral. Si le hubiera ganado la guerra, lo mismo que sería la única moral que nos habrían impuesto. Entonces, hay que diferenciar derecho y moral. Moral puede ser interna, autónoma o heterónoma, es decir, unas normas que te impone un determinado código religioso o una determinada moral de contenidos.
La moral kantiana es una moral formal, es decir, haz de tu comportamiento algo deseable para que te lo apliquen a ti, dicho con muy de muy mala manera, de muy mala forma. Es decir, no me voy a mezclar en temas filosóficos ahora, pero la realidad es que jurídicamente es la potestad, según ese artículo 21, de que el presidente o la presidenta lo pida y el Senado se lo conceda. Si la Muy bien. presidenta no lo pide y el Senado no lo hace, pues puede pasearse Putin, estar con la presidenta, cantar rancheras y todo lo que quiera. Echarse un tequila y ahora de regreso a Moscú. Oye, pues muchas gracias, Javier, porque aquí ha habido, no te imaginas, o sea, es que no te imaginas una cantidad de respuestas y de todo. Ahora todos son expertos en derecho internacional y unos dicen que sí, otros dicen que en otros, furiosos, otros alegres, otros. Entonces, qué bueno que lo aclaras y muy importante lo que dices, no es vinculante. Entonces es así como cuando yo quiera lo ejerzo. A ver, no es que no sea vinculante, es vinculante, pero la ejecución automática de la sentencia o de la orden de la Corte Penal Internacional, que sin esa modificación de ese artículo sería debería de ser automática y por lo tanto vinculante, porque el derecho internacional que se firma y se ratifica forma parte del derecho interno de un país y tiene prelación jurídica, pero ese artículo 21 de la Constitución mexicana modificado, que no lo tengo delante, la Constitución, no me voy a levantar ahora para buscar constituciones comparadas, porque no tendríamos tiempo, pero la realidad es que ese artículo 21 lo deja así, la pelota, dicho vulgarmente, en manos de la presidencia y del Senado. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Y ahora sí, vámonos a lo que nos toca con el toro. Decía yo en el principio que pues todo el mundo está atento con o los Juegos Olímpicos o la guerra que se puede armar gigantescamente en Oriente Medio, el ataque de iraní, están pendientes de eso. Algunas noticias de Ucrania con la incursión de los ucranianos en un oblast hacia la frontera norte, pero no están viendo algo que pueda afectar no solo al pueblo estadounidense, sino que, como siempre, pues lo que pase ahí económicamente puede agarrar un efecto dominó en todo el mundo. Y entonces hoy nos traes, esto no quiere decir que no vamos a hablar de la guerra y del ataque iraní, pero ahora nos traes como punto principal de inicio, recesión o contracción o qué en Estados Unidos y por qué además no estamos tan atentos en esto. Adelante, Javier. Pues sí, porque la semana pasada, tal día como hoy, el viernes de la semana pasada, empezaron las turbulencias. Es como viajar en un avión que empieza a tener muchas turbulencias. Empezó en Japón, porque el miércoles de la semana pasada el Banco del Japón subió los tipos de interés, ojo, los subió en positivo. Estaban en cero, de cero los pasó al 0,15 y eso produjo turbulencias por algo que se llama el carry trade, que luego lo voy a explicar qué es eso del carry trade. Pero bueno, eso empezó en Japón, luego la Reserva Federal en Estados Unidos dijo que no subiría los tipos hasta septiembre, cuando los otros bancos centrales ya estaban, que iba a bajar los tipos hasta septiembre, cuando los otros bancos centrales ya habían bajado los tipos, como el Banco Central Europeo, etcétera. A ver, las oscilaciones en Wall Street y en los mercados mundiales que se dieron el viernes, el lunes, martes, miércoles y hasta el jueves, hoy las bolsas parece que se han recuperado. Estas oscilaciones en Wall Street y en los mercados mundiales ponen de relieve la extrema fragilidad de un sistema financiero que no lo vimos ni se hizo bien en el 2007-2008, no se ha hecho bien con lo de la pandemia y debido fundamentalmente a algo que voy a empezar a explicar rápido, que es la especulación y lo que yo llamo parasitismo financiero. Todo esto se ha sostenido gracias a inyecciones de dinero barato desde la Reserva Federal de los Estados Unidos y de otros bancos centrales, no para invertir en industria o para que eso crea puestos de trabajo,
sino muchas de las inversiones que se hicieron en la crisis 2008 y luego que se hizo con la crisis pandémica han ido a parar a las reservas de incremento de las reservas de las empresas vía coger dinero prestado barato de la Reserva Federal y luego jugar en los mercados financieros, pero no para crear tejido industrial. El lunes, bueno, ya he dicho lo del viernes, el lunes pasado, el lunes de esta semana, comenzó con una ola de ventas en Japón, donde el mercado de Tokio estaba cotizando a máximos históricos semanas atrás. Es decir, fijaos lo que es la especulación. Semanas atrás, máximos históricos, de repente el viernes, caída, el lunes, el martes, el índice Nikkei 225, que el viernes tuvo su peor día desde el desplome de octubre del año 1987, acordaros, 1987 fue crisis asiática. Pues el índice de la bolsa del Japón, el Nikkei 225, cayó un 5,5 más todavía. Esto el lunes ya había acumulado caídas desde el viernes y acumuló una caída de más del 20% desde su máximo histórico que había tenido el mes pasado. La caída del viernes fue de 4.451 puntos. Repito, fue la mayor en términos de puntos en la historia del Japón. Y esto parece que es una tontería. La caída se produjo en respuesta a la decisión que tomó el Banco del Japón la semana pasada de elevar las tasas de interés a territorio positivo. Ojo, estaban en cero patatero, poniendo fin a un régimen de tasa cero que ha prevalecido durante más de una década y media. Wall Street experimentó una importante ola de ventas el viernes, seguido de una caída en picado al abrir las operaciones el lunes, que se expresó de manera más aguda en el sector de la alta tecnología. Por ejemplo, la alta tecnología que había tenido máximos históricos durante el mes de julio, empezamos ahora el viernes y sobre todo el lunes, el Dow Jones cayó 1.000 puntos, el Nasdaq cayó un 3,4%, el Standard & Poor's 500 un 3%, es decir, el Dow Jones y el Standard & Poor's 500, su mayor caída desde septiembre del año 2022. Y esto parece que no ha pasado nada. No ha pasado nada en Japón, no ha pasado nada en Estados Unidos. Las caídas se centraron en los valores de alta tecnología objeto de especulación. Antes habían sido objeto de especulación. Voy a explicar eso del carry trade ahora, pero para que veáis qué importantes son los movimientos económicos y luego cómo inciden en la política y en la geopolítica y la geoestrategia. Desde principios del 2024 hasta el mes de julio, un puñado de empresas conocidas como las 7 magníficas, las Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Alphabet, que es la matriz de Google, Tesla, Meta, que es la matriz de Facebook, y Nvidia, tuvieron un 52% de aumento en el índice que cotizan de Standard & Poor's 500. Es decir, el mes de julio con subidas especulativas como si eso no fuera a parar la subida. Además, la empresa Intel, sus acciones cayeron un 26% el viernes pasado, tras la decisión de recortar, ojo, movimientos, de recortar, es decir, quitar 15.000 puestos de trabajo. La empresa Nvidia, que fabrica chips que se utilizan ampliamente para el desarrollo de la inteligencia artificial, se vio muy afectada. Sus acciones cayeron también, pero un 15% desde el comienzo de la jornada. Y se recuperaron el lunes más o menos para cerrar con una caída, siendo caída, del 6%. Las acciones de la empresa habían caído, la de Nvidia, ya he dicho la de Intel, debido a la cierre de puestos de trabajo, 15.000. La de Nvidia también sufrió. Apple sufrió un duro golpe porque Warren Buffett, y ojo, yo sigo mucho a Warren Buffett porque es como la estrellita por donde va a haber movimientos. Warren Buffett, el director del fondo Berkshire Hathaway, había vendido la mitad de las acciones de Apple, es decir, la friolera de 76.000 millones de dólares, y había trasladado su dinero de Apple porque no le convencía, antes de que hubiera esta caída, a deuda gubernamental. Las expectativas que ven o prevén estas turbulencias se reflejan en un índice que se llama índice de volatilidad VIX, conocido como el indicador del miedo en Wall Street. Subió este índice hasta 65 en la mañana desde niveles
que eran de solo un dígito, del 5, del 6, pasó a 65, es decir, se disparaba el miedo, se olía el miedo. Y ahora voy a explicar, y para resumir y cerrar, los factores que, a mi parecer, se han estado combinando para producir este caos, esta ola de betas, este ojito, que de momento no es recesión, pero vientos de recesión se aventan y de momento es clara contracción. Primero, la ruptura de la burbuja de la inteligencia artificial. Segundo, vamos a ir viéndolo. El segundo, un golpe al llamado carry trade, que ahora que lo voy a explicar, basado fundamentalmente en el yen japonés, también en el franco suizo. Y luego, el 3 y último, el temor a que la economía de Estados Unidos puede estar entrando en recesión. El 1, el estallido de la burbuja. Si bien la inteligencia artificial ha representado un avance significativo en la tecnología, esto es claro, y en el desarrollo de las fuerzas productivas, también, como pasó con la burbuja de Internet en el año 2000, ha servido y sirve para especular, una especulación desenfrenada. Se basa esta especulación en afirmaciones exageradas de dar sobreimportancia a la inteligencia artificial como que van a promover el crecimiento económico. No es una regla directa. Inteligencia artificial, crecimiento económico. La avalancha de dinero para la adquisición de acciones en este sector es lo que ha creado la burbuja. Ahora la burbuja está pinchándose. En cuanto al yen japonés, el yen japonés se utiliza esa moneda en una operación de mercados financieros que se llama carry trade. Carry trade es pedir prestado en una moneda de bajo rendimiento, el yen, que estaba a un tipo de interés cero o incluso estuvo a tipos negativos, e invertir con ese dinero en activos, en monedas con tasas de interés altas. Imaginad, yo cojo 1.000 yenes japoneses que estaban al 0%, ahora al 0,15%, y los invierto en reales brasileiros, en activos financieros de reales brasileiros que están en torno, ya no recuerdo ahora la cotización de hoy, pero pueden estar o han estado en el 13, pues fijaros, quitando comisiones que me aplique el banco, lo que gano de diferencial en movimientos especulativos. Eso no crea puestos de trabajo. Ese es el carry trade. La subida del Banco de Japón del tipo de interés de 0 a 0,15 supuso una salida brutal. Esto lo tuvo que hacer el Banco Central de Japón porque las tasas, el yen japonés había pasado de 143,46 yenes por dólar a 161,96. Se estaba hundiendo el valor del yen frente al dólar y estaba en serio peligro todavía más la economía japonesa. Al hacer ese movimiento, todos los especuladores del carry trade, pues claro, empezaron corriendo a intentar deshacer sus posiciones en yenes, porque ya no tenían esas ventajas tan grandes de pasar de pedir prestado en moneda de bajo rendimiento a hacerlo en dólares, luego con la compra de los activos. Todo esto es lo que ha permitido también la burbuja de las tecnológicas en Estados Unidos, es fundamentalmente por dinero foráneo, por dinero del Japón, que aprovechando estos movimientos del carry trade, invierten en alta tecnología de Estados Unidos, que daba altas rentabilidades durante todo y lo sigue dando durante la burbuja, y además en una moneda que incluso lo hacen prestado, toman dinero prestado, no es dinero no suyo, y lo devuelven con los tipos de la moneda o del instrumento financiero más alto. Y en cuanto al tercer punto y último, la recesión en Estados Unidos, pues bien, a ver, yo os he pasado dos gráficos y algo que no os he pasado. Hay una regla, que es la regla de Claudia Sahm. Claudia Sahm es una demócrata que en la época de Trump, para solicitar que se diesen cheques y vales para las personas cuando estaba el momento de el paro en auge, no, ese es el índice que vamos a ver después. Lo de la regla de Sahm es que cuando el promedio móvil, es decir, un promedio móvil de 3 meses en cuanto a las contrataciones, al trabajo en Estados Unidos, se mueve al menos medio punto, es decir, 0,5% por encima del mínimo de los 12 meses anteriores, si esto se repite 3 meses seguidos, es un índice que se utiliza para saber
si va a haber recesión. Y esto lo sacó, lo descubrió y lo comprobó Claudia Sham, S-A-H-M, Claudia Sham, desde la época de Trump. Pues bien, como ahora este índice se ha producido en el mes de julio, porque los empleos en julio que se esperaban eran más de 175.000 y realmente se ha llegado solo a 114.000 y la tasa de desempleo se ha incrementado un 4,3%, como este movimiento de caída de los empleos se ha dado en mayo, junio y julio, la regla de Claudia Sham se estaba dando ahora en la presidencia Biden. Pero como ella es demócrata, dice, bueno, no, sí, es mi regla, es la que yo he inventado, pero no es recesión de momento. De momento. Pues bien, eso pasa en Estados Unidos. Es una contracción, hay especulación con lo del carry trade en los valores tecnológicos, hay una burbuja, y luego el tema de las contrataciones. Se me han dicho amigos analistas norteamericanos, bidenianos y pro Kamala, no, es que esto ha sido debido a las tormentas que ha habido, unas tormentas en el Golfo de Florida en el mes de junio que hicieron que las contrataciones en julio se paralizasen. Bueno, tormenta sí, tormenta no. Estados Unidos es más grande que eso. Y además, diría, en Estados Unidos, California, por ejemplo, que es el peso más grande de PIB en los PIBs de los distintos estados de Estados Unidos, está en recesión. Entonces, háganselo ver, señores demócratas y también señores republicanos, porque eso puede pasar con demócratas y republicanos, pero lo peor del análisis de datos es politizarlos. Si hay una regla y se dice que con 3 meses se cumple, si estos 3 meses poner las medidas, porque la propia Claudia Sham ha dicho que si la Reserva Federal baja los tipos, se podrá frenar estos vientos de recesión. ¿Qué pasa en Europa? Para explicar los dos gráficos que os he traído. Yo, aparte de lo que utilizan muchos economistas, yo utilizo también algo que se llama, y es el primer gráfico que has puesto, es el gráfico del PMI, se llama el Purchasing Managers Index. Es el índice de compras de los gestores de compras de las empresas y si vemos por año está desde el 2008 hasta el 2024. Lo he querido coger con datos de la Reserva Federal, de la estadística de la Reserva Federal de Nueva York. En esos datos vemos en la crisis del 2008 cómo el índice es un índice que va de 0 a 100. Todo lo que esté en la media de 50 para arriba la economía crece, 50 para abajo la economía cae. Pues bien, ahí estamos viendo el índice PMI de los gestores de compras en tema industrial manufacturero y vemos en la crisis del 2008 la caída que hubo, en la del año 20 la caída que hubo por debajo de 50, del nivel 0, que es el nivel 50 que os estoy explicando, y cómo durante el año 21, año 22, año 23 y año 24 hubo subida en el 21 debido a la gran caída que hubo en el 20, hubo subida en el 22, pero a partir de ahí, señor Biden, al menos en la industria manufacturera, ha sido una montaña rusa descendiente. Y estamos viendo el segundo semestre del año 2024 que la industria no levanta cabeza en Estados Unidos y el sector servicios, no he podido traer el gráfico del sector servicios, ha empezado a pinchar también en el mes de julio. Entonces, el sector en Europa está pasando, que es el otro gráfico, exactamente lo mismo, a pesar de que y la economía europea está más que ralentizada. Hay estados que ya están entrando en recesión, como Alemania y Francia, gracias a los Juegos Olímpicos, parece que se escapa un poquito, pero la contracción está. La economía europea se ralentiza y ahí vemos el mismo índice, el PMI, del Purchasing Managers Index, y con los años que están ahí señalados, hasta junio y julio, y vemos que si bien están por encima de 50,
pero ya están bajando de los niveles de 52, 53, 52 a niveles de 50,3, 50,2. Como baje todavía más, hay países como Alemania y Francia que están por debajo de 50. Alemania en 49,1, Francia en 49,1. E Italia y España, que decían que iba como una moto España, ha pasado del 56 al 53 en julio. Es decir, como decían los emperadores romanos, algo está pasando. El sector servicios, en la economía europea y en la economía norteamericana, la primera mitad de la economía norteamericana y europea, el primer semestre fue de subida. Menos en industria, ya hemos visto en Estados Unidos, pero en el sector servicios sí. Pues bien, en Europa, la primera mitad del primer semestre hubo un pequeño crecimiento de la actividad que ponía fin a un aparente, por así decirlo, año de equilibrios entre luchar entre el estancamiento y la recesión. Ahora siguen con el estancamiento, pero ¿hasta cuándo el estancamiento va a ser estancamiento y va a empezar la recesión? Porque en Alemania y Francia ya vemos que está por debajo de 50. La segunda mitad, y voy a terminar ya, de este semestre analizando este PMI, que lo cojo de Standard & Poor's Global, la empresa que lo realiza, índice de gestores de compra, el Purchasing Manager Index, la economía de la eurozona roza el estancamiento en julio debido a la fuerte caída de la producción industrial y al deterioro de la demanda interna. Todas las economías están ralentizando, incluyendo España e Italia. El PMI compuesto de la Unión Europea en mínimos desde febrero y ya está rozando los 50 puntos, que yo digo, ojo, cuando baja de 50 puntos. 7 décimas por debajo del mes de junio y 2 enteros por debajo del mes de mayo. Marcan una frontera entre crecimiento y contracción, y después de la contracción económica viene la recesión. El sector servicios no está ganando velocidad como hizo en el primer semestre en Europa. El sector industrial ha continuado, se está mal, desde la guerra en Ucrania y del harakiri de los europeos, debido a los costes energéticos, debido a las voladuras de cabeza, hay que decirlo así, y el sector industrial ha continuado cayendo. Sigo a un jefe de un banco alemán, el Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, el banco es HCOB Bank, y dice que en sus análisis que hace ICIS, Independent Commodity Intelligence Services, dice que la caída del sector manufacturero, es decir, industria, en la eurozona ha continuado en julio. Si eso lo unimos que el sector servicios, que en julio, el veranito, las terrazas, es cuando se debe de contratar más, pues ni veranito ni terrazas. Es que estamos, eso sí, dinero para Israel y dinero para Ucrania, que no falte. Veremos si esto continúa en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y qué gallo nos va a cantar. Porque luego he estado viendo que los nuevos pedidos de las industrias están disminuyendo a un ritmo más rápido que hace 3 meses. La macro luego influye, como te has dicho, en lo micro. Los puestos de trabajo que se cierran son micros, son familias, son personas, familias. Y tercero, la eliminación de empleos ha continuado durante 4 meses. Y encima no se contrata, no hay contratación, los empleos son a tiempo parcial o empleos temporales y luego encima hay cierres de producción, es decir, se reduce la producción. Repito, un PMI, Purchasing Manager Index, superior a 50 indica crecimiento, uno inferior a 50 es contracción. Y terminaría diciendo, los precios de los bienes en fábrica en Europa, y hablo con fabricantes, se están manteniendo estables de momento por una cosa, porque las empresas, al menos en España, están absorbiendo los costes. Se espera que esto, junto al debilitamiento de la demanda, reduzca los márgenes de ganancia, y si se reducen los márgenes de ganancia en una empresa, ¿qué pasa? Hay menos inversiones, lo que eso hace que al haber menos inversiones, luego hay menos puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo al mercado se van incorporando titulados y no titulados, intentan incorporarse cada día. En términos cuantitativos no han sido grandes las caídas en este índice PMI, pero lo importante es la tendencia, lo cualitativo.
Y ojo que nos acercamos a la línea del 50. En junio la economía europea tenía dos velocidades. Crecía en servicios hasta junio, pero estaba contrayéndose y cayendo en industria. Este mes de julio se han dado las dos, sector servicios y sector industria en caída. Y eso, amigos míos, y termino, tiene muy mala pinta. Y tiene mala pinta y ahora entiendo por qué no se quieren más guerritas y se quiere de momento hacer las paces como sea. Y de donde digo Diego. Qué excelente remate ahí con la cuestión económica. Cómo interrelacionas las decisiones económicas, cómo interrelacionas el mercado, porque para muchos, por ejemplo, marxistas, pues todo se reduce a un mercado y no a decisiones propias de una élite, sino que es un mercado que está libre y ahí pues la perversión de la propia humanidad pues hace estragos. Qué bien lo resumes y pues muchas gracias. Y ahora sí vámonos a la cuestión que yo creo que todos tenemos una interrogación aquí en la cabeza, Javier. Ya van muchos días. ¿Qué, como se dice en México, qué onda con el ataque, muy coloquial lo quiero hacer, con el ataque de Irán a Israel? Porque esto es así como por donde le analizas sale un pulpo y entonces te aparece otro tentáculo y piensas en esto, entonces hay otra posibilidad, hay otra alternativa de interpretar la realidad que estamos viendo con hechos. No sé, adelante Javier, que creo que ese es un tema. Os voy a dar primicias. Venga. Que las he recibido, todavía no tengo los datos de los textos, porque todo se puede obtener según los contactos que tenga cada uno. Se están produciendo en dos partes del mundo ahora mismo, este viernes, reuniones. Hay una reunión en Doha, en Qatar, donde está Al-Thani de Qatar. Hay representantes de Estados Unidos, me imagino que, no sé quién será, me imagino que Blinken, porque no está el POTUS para mucho viaje. Y luego está Al-Sisi, el de Egipto, e Israel. Eso en Doha, Qatar. En Jeddah, Arabia Saudita, hay, ¿cómo se llama? El Consejo Superior Musulmán, no recuerdo el nombre técnico que tiene. Se están reuniendo con Irán. Los pourparlers, ¿cómo decir? Los portavoces. Ahí está la Organización de Cooperación Islámica. El Consejo de Cooperación Islámico, eso es. Pues estas dos reuniones se están dando ahora mismito. Una en Doha, hoy viernes, y la otra en Jeddah. La realidad es que, ¿qué podría pasar si, teniendo en cuenta lo que he dicho, cómo está la economía, cómo están las elecciones en Estados Unidos, qué poder tienen unas elecciones para de donde era todo guerra, ahora de momento, ojo, que si los datos económicos no pintan bien y encima se extiende la guerra en Oriente o en Asia, cercano Asia o Oriente Próximo, eso perjudica al que está ahora y a la que quiere estar. Fijaros la importancia de las decisiones económicas en la geoestrategia y en la geopolítica. Porque, a ver, en abril pasado, tras un ataque israelí contra el complejo de la embajada iraní en Siria, que lo tratamos en este programa, Irán lanzó 170 drones con bombas, 170, que he hecho el resumen, más de 30 misiles de crucero y más de 120 misiles balísticos hacia Israel. Y todo esto, acordaros, era respuesta al ataque israelí al complejo consular, dentro del complejo embajada-consulado de Irán en Damasco. Y esto es lo que respondió, y se unieron ahí algunos estados árabes como Jordania, que permitió utilizar su espacio aéreo. No me atrevo a dar otros nombres porque no lo tengo contrastado de otros estados árabes, y sí Francia
y sí Reino Unido y sí Estados Unidos, todos coaligados para parar esos misiles, de crucero, esos misiles balísticos y esos drones. Tuvieron que unirse Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Jordania para, ojo, que la cúpula de acero era de mantequilla, la cúpula de Israel. Pero esto fue por un ataque a una embajada que produjo muertos, evidentemente, civiles además. ¿Irán podría lanzar ahora un ataque similar? Pues teniendo en cuenta el tiempo como corre. Ahora voy a meterme más en detalle. Hezbollah podría involucrarse, ya que también han tocado a Hezbollah, ya que la milicia podría vengarse del ataque israelí de la semana pasada que mató al comandante, ¿cómo se llama? Comandante Fuad Shukur, creo que se pronuncia así. Un ataque de este tipo podría tensar todavía las defensas aéreas israelíes aún más, lo que significa que más ataques por parte de Hamas, por parte de los del Líbano y un ataque coordinado con Irán, evidentemente aumentaría el riesgo de víctimas y de una mayor escalada que los expertos temen que esto sí podría conducir a una guerra. ¿Irán ha armado a fuerzas indirectas? Pues sí, la política iraní de armar a las milicias se arraigó, ya lo vimos hace días, tras la Revolución Islámica del año 79. Antes de ella, Estados Unidos había suministrado importantes sistemas de armas, incluidos los aviones de combate F-14 Tomcat, al gobierno del Shah Muhammad Reza Pahlavi. Después de la revolución y de la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos, esos envíos y esos programas de mantenimiento se detuvieron. La guerra de 8 años, que recordemos que tuvo Irán-Irak, en la década de los 80 destruyó gran parte del arsenal. Las sanciones internacionales contra Irán, incluidas las relacionadas con su programa nuclear, también le han impedido recibir nuevas armas, mientras que Israel y los Estados Árabes del Golfo han recibido armas avanzadas. Aunque está desarrollando su propio programa de misiles, y ya lo hemos visto, Irán no puede igualar en armas sofisticadas, de momento no, por ejemplo, a Israel. Pero también depende que muchos drones y muchos misiles de crucero, y sobre todo con sistemas electrónicos que les proporcionen una tercera potencia, ahí sí pueden hacer mucho más daño. La realidad es que yo pensaba hasta hoy, bueno, hasta ayer, si soy sincero, que Irán iba a golpear duramente, entre comillas, a Israel con el soft power. ¿Por qué? Porque hasta el propio Anthony Blinken, que por una parte da una de cal y otra de arena, decía que seguimos trabajando, pedía a Irán y a Israel que evitasen una escalada de conflicto, esto desde el día 7, que lo dijo en Europa Press. Y decía que seguimos trabajando intensamente para reducir, las tensiones en la región, lo dice Blinken, y que no se extienda el conflicto. Claro, la economía pesa, señores y señoras. En los últimos días hemos estado en contacto constante, son los contactos que yo ya acabo de decir los sitios, con nuestros socios en la región y más allá. Hemos escuchado un consenso claro. Nadie debe intensificar este conflicto. Hemos estado involucrados, dice Blinken, en una intensa diplomacia con aliados y socios, comunicando este mensaje directamente a Irán. Esto lo dijo en Europa Press el día 7. Yo me consta que hay conversaciones. Hemos comunicado este mensaje directamente a Israel también. Blinken también ha señalado que el compromiso de Washington con la seguridad de Israel es férreo. Esto es lo que no nos debe de sorprender. Cualquier administración norteamericana, el compromiso con Israel es férreo, sean republicanos o sean demócratas. Y haga lo que haga Israel. Seguiremos defendiendo a Israel, dice Blinken, contra los ataques de grupos terroristas o sus patrocinadores, así como seguiremos defendiendo a nuestras tropas. Todos en la región deben entender que nuevos ataques solo perpetúan el conflicto. Pero por otra parte, dicen desde Estados Unidos, y lo han dicho esta misma semana, que por el honor es decir, por eso digo de que dan una de cal y otra de arena, que el honor de Irán ha sido tocado y que, claro, daros cuenta que era una persona que estaba
en un acto había viajado a Irán, qué seguridad tiene Irán a sus invitados, la Guardia Revolucionaria iraní, el apartamento donde estaba Haniyeh hospedado esa noche era vigilado y propiedad de la Guardia Revolucionaria, y los Estados Unidos, a pesar de ese canto a la paz, dicen, pero claro, no me cabe la menor duda de que tiene que responder. Esto es todavía, le meten entre la espada y la pared. Primero, deben de responder porque ha sido su honor tocado, pero por otra parte, veo y he estado siguiendo muy en detalle esta semana los movimientos en el interior de Irán. En el interior de Irán, pongamos que, para simplificarlo, es mucho más complicado. Hay los radicales o el sector duro, como en todos los países, y está el sector moderado, el que bebe los vientos, por así decirlo, porque no haya un conflicto, que se termine ya lo de las sanciones, que puedan seguir yendo a estudiar a Estados Unidos la élite iraní, y que el gran Satán se convierta en Bambi. Los radicales, como el diputado, el subdirector de Asuntos Internacionales del Poder Judicial, Qasem Garibabadi, en una entrevista que capturé de la televisión libanesa Al Mayadin, dijo el 4 de agosto que la ocupación israelí se enfrentaría a severas repercusiones por sus acciones, por lo que no se atrevería a cometer, le decía muy bravucón Garibabadi, que no se, con lo que hiciera Irán, no se atreverían a cometer actos de terrorismo violando la soberanía de Irán. El 3 de julio, señor Garibabadi, se asesinó por parte de Israel a Ismail Haniyeh, jefe del buró político de Hamás, junto a uno de sus guardias en Teherán. La respuesta que dice tiene que ser, es según este sector duro, representado entre otros por esta entrevista en la televisión libanesa Al Mayadin de Garibabadi, tiene que ser todavía más fuerte que los 350 que antes he especificado de ataque de misiles, drones, es decir, inundar todavía más que la llamada Operación Promesa Verdadera. El agresor, dice, debe ser castigado, un castigo que transmita el mensaje de disuasión y de autoridad al enemigo. Esto también lo ratificó este mismo martes en un periódico iraní que me lo hicieron llegar, Javan o Javan, vinculado a la Guardia Revolucionaria. Y decía, los sionistas obtendrán una respuesta fuerte. Pero luego me he encontrado, curiosamente, con el mayor general de la Guardia Revolucionaria, el comandante Hussein Salami, que en la ceremonia de conmemoración del Día del Periodista en Teherán, no voy a decir todo lo que dijo para no aburrir, pero entresaqué que un comandante de la Guardia Revolucionaria dijera que el mundo está dominado por los accidentes que pesan sobre las estrategias y que somos testigos de incidentes y que las autoridades se ven obligadas a adoptar estrategias para controlarlos. La destrucción del carácter mental de las sociedades, habló que es la amenaza más peligrosa, que el régimen sionista nació en la cuna del terror en su origen y que tiene todos y que no tiene los componentes de una nación, pero estaba pidiendo moderación. También es verdad que el nuevo presidente de Irán y el jefe de la diplomacia que ha elegido son del sector moderado. Eso también es importante. El Ayatolá Ali Saedi, jefe del buró ideológico político de la oficina del líder supremo, es de los que sostuvo que solo hay tres opciones con Israel, con los infieles, se refiere a todos los infieles: guerra, rendición o resistencia. Y curiosamente el Ayatolá Ali Saedi dice que la guerra contra Israel y sus aliados no es conveniente y la rendición es inaceptable, dejando otra vez más a la resistencia activa como el único camino viable. Partidarios, en cambio, de la línea dura, como el que he dicho al principio, también está Said Jalili, que acusan de cobardía a quienes abogan, esto anterior lo ha dicho un ayatolá, acusan de cobardía a los reformistas. Pues bien, resumiendo, yo creo que teniendo en cuenta
lo que ha pasado desde el mes de abril y la respuesta que dio Irán desde el mes de abril, ahora, y teniendo en cuenta la situación económica con los datos de julio que ratifican esta contracción de la economía europea y norteamericana, y bueno, y la economía de Israel está hecha unos zorros. Yo creo que ahora ha llegado el momento, y bueno, y cuando le aplaudieron en ambas cámaras en Estados Unidos a Netanyahu, en que dijeron que ha llegado la hora, algo que nadie ha comentado tampoco, dijeron el 7 de agosto, además lo ratificaron en una publicación del Center for Security Policy, que ha llegado la hora del liderazgo israelí. Es decir, cuando están produciéndose las matanzas, desde Estados Unidos, Carolina Glick dice esto, horas después de que el Prime Minister Benjamin Netanyahu pronunciase su discurso en las cámaras. Pues bien, Hezbollah tiene armas de pulso electromagnético que no sé, a ciencia cierta no puedo dar un dato, no sé si ha venido por Rusia o se ha venido por Irán, más me pienso por el primer punto. Armas de pulso electromagnético, ¿qué son? Son drones con ojivas de pulsos electromagnéticos y bombas o proyectiles EMP que pueden lanzarse desde lanzadores estacionarios y también desde drones y pueden Hezbollah atacar el interior de Israel. Yo hasta ayer pensaba que se atacaría el norte de Israel por parte de Hezbollah y de Irán o Hezbollah en el norte y Irán atacaría el sur de Israel. La realidad, y cierro este tema, es que no creo que vaya a pasar nada de importancia. Quizá te decía, Javier, ahí estábamos viendo los F-22 como muestra de músculo, un poco para generar un poco más de show. Deterrence, como dicen en inglés, pues mandaron ahí a los F-22 como para... son aviones que no se venden a nadie, ¿no? Son los aviones más exclusivos de Estados Unidos. Mandaron una docena ahí como para que, pues, para no dejar, ¿no? Quizá para apuntalar la idea que no se dice y que la acabas de decir, de que es tiempo de que Israel mande otra vez o algo así. Me parece muy importante esas palabras que se dieron ahí entre líneas en el Congreso. Y quizá por eso, como pocas veces, estos F-22 estén ya en Oriente Medio, como diciéndole a Irán, pues mira, no va a pasar nada, pero por si se te llega a ocurrir lanzar algo fuerte, pues sabemos que podemos usar estos aviones para llegar hasta Teherán. No lo sé, pero bueno, qué interesante todo lo que nos dices, sobre todo cómo está ligado otra vez con la economía. Y esto, pues, además... hay que agregar que Irán también tiene una economía destrozadísima con un rial, que es su moneda, el rial pues hundido en 60,000 riales por $1, y 60,000 riales, que son 6,000 tomanes, no compras ni una Coca-Cola. Entonces está tremendo. Qué bueno que mencionas este punto, porque la economía es la que manda sobre las guerritas, como dices. ¿Cuál es el otro tema? Estados Unidos y China. Esto es algo que no lo he visto en ningún medio y no sé cómo se te ocurrió investigar por ahí, pero creo que debe ser demasiado importante. Estás viendo ya hacia el futuro, al futuro de la humanidad, al futuro no tan lejano, sino un futuro que puede ser en los próximos meses o años. Si Estados Unidos, la pregunta, y tú preguntas, Javier, si Estados Unidos y China tomarán en cuenta las lecciones que le ha dado la historia reciente, si Estados Unidos y China tomarán el ejemplo que les ha dado las guerras y aprenderán de guerras sí o guerras no. ¿Qué quiere decir todo esto? Por favor, te escuchamos. Esto me viene porque me llegó un análisis de una obra que yo he leído y el análisis es de otro historiador. La obra es de un historiador británico, Paul Michael Kennedy. Se llama El auge del antagonismo anglo-alemán, 1860-1914. Este historiador también es el que hizo Auge y caída de las grandes potencias en los años 90, que
Por cierto, ese libro me desapareció. Pues este historiador británico, analista de los auges y caídas de los imperios, también hizo un estudio sobre el antagonismo, primero económico y luego militar, entre Reino Unido y el Imperio Alemán del Segundo Reich. Segundo Reich creado desde la época de Bismarck y el emperador después Guillermo II. Este historiador, el otro historiador que hace una recesión de esto, es un historiador noruego especializado en la Guerra Fría y en la historia contemporánea que se llama Odd Arne Westad. Pues bien, voy a intentar traer lo de ambos aquí, un análisis que la historia, siempre me gusta hacer comparaciones de lo que ha ocurrido y de lo que puede ocurrir si no sabemos aprender de los ejemplos históricos. En el auge del antagonismo anglo-alemán, este historiador británico Paul Kennedy explica cómo dos pueblos que tradicionalmente habían sido amigos, de hecho tenían en el trono a dos primos. El emperador de Alemania era primo del rey y emperador de la India de Inglaterra. Ambos estaban con matrimonios con uno hijo de la reina Victoria, descendiente de la reina Victoria, y otro llevaba sangre de la reina Victoria por parte de su madre. Es decir, que eran familia y los pueblos tenían, hasta llegar a las competencias económicas, y en los intereses económicos, hasta las familias se enfadan y enfrentan a los pueblos. Estamos viendo cómo dos pueblos tradicionalmente amigos se encontraron en una espiral de hostilidad mutua. ¿Por qué lo saco? Porque Estados Unidos y China, cuando existía la Unión Soviética, desde la época de Nixon, eran aliados frente a la Unión Soviética. Eran amigos también. Cae la Unión Soviética y dejan de ser amigos. ¿Por qué? Cuando crece la economía china. En el antagonismo anglo-alemán, fuerzas estructurales mayores fueron el origen, por eso hay que mirar las fuerzas económicas y las estructuras económicas, el origen de la competencia entre Alemania y Gran Bretaña, los imperativos económicos, la geografía y la ideología pesaron sobre la amistad. El despegue económico rápido que tuvo Alemania modificó el equilibrio de fuerzas, lo que ha pasado en China desde finales de los 70 y sobre todo desde Deng Xiaoping, que permitió, en este caso, a Alemania, a Berlín, extender su esfera estratégica. Una parte de esta expansión fue marítima, porque el comercio es a través de los mares, y esto también hace desarrollar estratégicamente la industria naval, civil y militar. Las dos potencias se vieron como oponentes ideológicos y empezaron a crear ideología de antagonismo, como se ha ido creando en Estados Unidos desde la caída de la Unión Soviética y desde el despegue en 2008, ya muy claro, de China frente al mundo occidental, con el desarrollo de la ruta BRI, luego con el desarrollo de la alianza BRICS, luego con el desarrollo de los BRICS y ahora acelerado con la guerra en Ucrania, que ha puesto a una potencia que podía estar aliada con Europa, la ha puesto aliada, que es la Federación Rusa, con China. Entonces, todo este historiador lo que quiere decir es que las presiones estructurales, por importantes que sean, que desencadenaron luego la Primera Guerra Mundial, y las creencias que se van formando de es el enemigo, es el enemigo, es el enemigo, eso no es inevitable, no se tiene por qué terminar en una guerra, pero la realidad es que, como pasó con los dirigentes alemanes, que si hubiera estado, por ejemplo, Otto von Bismarck, no habría habido esa temeridad por parte del sucesor en el imperio alemán, el Kaiser Guillermo II, que quería competir con su primo, el rey de Inglaterra, en fuerzas navales. Entonces, unos buscaban, como ahora, un nuevo orden mundial. Los alemanes de entonces, estamos hablando de los alemanes de la Primera Guerra Mundial, buscaban un nuevo orden mundial donde ellos tuviesen un puesto, tuviesen un papel más justo y más solidario, pero amenazaban a sus vecinos también.
y tenían un aliado caduco, que era el Imperio Austrohúngaro, y que estaba haciéndose líquido por los nacionalismos. Todo este antagonismo que ya vivieron y que condujo a la Primera Guerra Mundial es el que yo he visto. No voy a decir todo el análisis que me he estado leyendo porque es maravilloso, estos dos historiadores. Los recomiendo, tanto Paul Kennedy como Odd Arne Westad. Hay publicaciones suyas en español. Lo que estamos viendo es que se está creando desde la época Trump, de la primera presidencia, se centró en las primeras guerras, que empezó como guerra comercial, que perjudicó a los propios Estados Unidos, también a sectores de Estados Unidos. Y luego vino, curiosamente, el estallido del COVID en laboratorios occidentales en China. Entonces, desde esta perspectiva, yo soy siempre a favor de la paz para no perjudicar a la ciudadanía y a los pueblos, porque me considero ciudadano y me considero pueblo. Entonces, desde esa perspectiva, el gobierno Biden ha seguido con la política todavía más loca, porque no solamente se iba contra un frente, contra China, que ha seguido la política de Trump, sino que también ha ido a otro frente, contra Rusia, y está en múltiples frentes el gobierno Biden. Así le va al gobierno Biden. Entonces, la guerra, lo que quería traer aquí es esto, que los Estados Unidos y China pueden tomar como ejemplo lo que pasó entre Alemania, es decir, el Segundo Reich, y el Imperio Británico, y evitarlo, si es que realmente quieren evitar una tercera guerra mundial. Porque lo otro que habíamos traído hacia la gran guerra global, lo que quería decir con esto, lo quiero resumir también, es que la gran guerra global está en curso, ya lo decimos muchas veces en este programa. Hemos empezado a hablar de la guerra económica, son formas de guerra, la guerra híbrida, la guerra mediática, la guerra cognitiva. La guerra está presente, por desgracia, en todos los telediarios. Hay guerras que se ponen foco, otras que se olvidan como si no importasen, porque no hay recursos económicos llamativos. Entonces, lo que está pasando cada vez en el mundo es que se está pasando de lo híbrido a una fase caliente. Esperemos que este palo que se ha vivido la economía de Occidente globalista esta semana sirva para un compás de respiro y que los aires de contracción real sirvan para no caer en una recesión, pero vamos, la economía europea ya está jorobada y la economía europea está estructurándose en economía de guerra, como vengo explicando. La situación es que en el mundo se prefieren los conflictos en horizontal a los conflictos en vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas, las élites, mejor dicho, prefieren que los ciudadanos luchen entre sí. Tú eres inmigrante, tú me quitas el puesto de trabajo, tú eres negro, tú eres amarillo, tú eres blanco, tú eres verde o tú eres azul, y enfrentar a los que están en el mismo hoyo, independientemente, no voy a negar lo que pasó en los disturbios cualificados por toda la prensa occidental como de extrema derecha en Reino Unido y cómo se desarrollaron. Voy a decir que el fin de semana pasado estallaron disturbios contra la inmigración y contra los musulmanes en ciudades y pueblos de toda la democrática United Kingdom, días después de que hubo un apuñalamiento mortal y repugnante en Southport, que dicen falsamente atribuido a un inmigrante ilegal. No era inmigrante ilegal, era un ciudadano británico, pero de etnia no anglosajona. Y musulmán, no lo tengo del todo claro, porque si bien el país al que pertenece es mayoritariamente, sus ancestros, es mayoritariamente islámico, pero no tengo la certeza de que él fuera islámico. La realidad es que ha habido 5 días de violencia que comenzaron el martes con activistas claro, asesinaron a 3 niñas. Este individuo con un cuchillo se metió en una escuela de baile de niñas de 4, 5, 6 años y mató a 3 niñas
entre 4 a 6 años, acuchilladas, dejó heridas a más personas y porque pudo ser reducido, si no, habría asesinado a unos pobres niñas que estaban en una actividad escolar de danza. Claro, todo esto, la inmigración ilegal y descontrolada, hay que saber quién entra en cada territorio, porque es, entre otras cosas, porque cuando abrimos la puerta de la casa o abrimos la puerta de un país, tendremos que saber si el que entra tiene antecedentes penales, viene con un cuchillo, viene con un Kalashnikov o viene con una bomba. Eso por una parte. Pero eso no significa que haya que cerrar las fronteras a cal y canto y que no a la inmigración. Lo que estoy diciendo es que a la inmigración ilegal, descontrolada y sin saber para qué, porque luego venderles Arcadias o paraísos artificiales cuando son objeto de mafias, primero desde sus países de origen, segundo en los trayectos y las calamidades que pasan, y tercero, les prometen el oro y cuando llegan a países, yo hablo por España, y les ves a muchas personas vendiendo paraguas por las calles cuando llueve y bolsos y sombreros cuando hace sol. Una ciudad como Madrid, no creo que todos los días los ciudadanos se compren un paraguas, o no creo que todos los días los ciudadanos se compren, o las ciudadanas, un bolso o una bolsa. Entonces, tienen que comer, tienen que vivir, y parece que interesa en no sé qué mentalidad que entren, y descontrolados, sin saber antecedentes y prometiéndoles y hundiéndoles desde sus sitios de origen a través de costes de empresas de tráfico humano. Eso antes se llamaba esclavitud. Los negreros, los barcos negreros, que empezaron los musulmanes, los árabes, con los barcos bueno, ya empezó en el Imperio griego, en el Imperio romano, pero quiero decir en la modernidad, antes de los imperios coloniales español y el Imperio portugués y luego el Imperio británico y el Imperio francés, los propios árabes, los turcos, cogían en el Golfo de Guinea, en África, cogían a individuos que otras tribus les vendían, porque les apresaban, se lo vendían a los negreros y los negreros se lo vendían y hacían tráfico con otras naciones para mano de obra barata. Ahora no les cogen como esclavos, pero cuasi, porque primero no les contratan en puestos de trabajo, los contratan, sí les contratan en negro, es decir, en no oficial. Y mientras tanto siguen entrando y sin saber quién entra. Y claro, y el que entra, en el caso de Southport, una serie de facciones e individuos dichos de extrema derecha atacaron como reacción a la muerte de 3 niñas, repito, algunas, una de ellas tenía un apellido español, es decir, era inmigrante también esa niña, o al menos descendiente. Si se llama Martínez o se llama López, no es muy british. Pues no sé, la niña tenía un apellido español, hispano. Además, atacaron mezquitas, empresas de propiedad de musulmanes, hoteles que albergaban solicitantes de asilo en Londres, Liverpool, Leeds, Bristol, Manchester, Sunderland, Stoke-on-Trent, Blackpool, Rotherham, Hartlepool, Aldershot, Middlesbrough, Belfast y Hull. Y todo esto, lo que más me llama la atención, que estas personas que se dicen que quieren el orden, asaltaban también tiendas, electrodomésticos, ropa. Hombre, protestar por un asesinato brutal y es condenable a la máxima pena y se requeriría modificación de los códigos penales, a mi entender, en estos tipos de delitos, en endurecimiento de los códigos penales, pero claro, si los disturbios van a ser para robar televisores o robar iPhone, pues no sé hasta qué punto lo están haciendo. Entonces, la situación en Europa, que están aumentando los disturbios raciales, yo lo que veo es que
se está aprovechando en este caos, mundo de caos, que unas élites quieren que no les toque nadie porque viven en su Olimpo, pero eso sí, que se enfrenten los de abajo entre ellos y se maten y se reduzcan. Y volvemos a los temas de siempre. Reducción de personas, reducción de población e inseguridad en las calles, menos en los Olimpos. En los Olimpos nunca pasa nada. En los Olimpos nunca pasa nada. Eso me gustó, ¿eh? Igual así lo titulamos. Bueno, ya nos dirás qué título prefieres para este programón el día de hoy. Oye, Javier, nos traes para finalizar a un autor, pues creo que un autor básico, histórico y muy importante en la historia de la pintura universal, sobre todo en la pintura y el arte español. ¿Por qué escoges a Goya? Pues he elegido a Goya porque dentro de las muchas fases que tiene la pintura de Goya, desde la pintura cortesana, desde la pintura popular, de los majos y de las majas y de las fiestas populares, que era una primera etapa cuando era la España de Carlos IV, una España de alegría y de fatuidad, de fiesta y de banalidad. He elegido la etapa de las pinturas negras, de las pinturas así llamadas, porque es cuando el pueblo español sufrió los desastres de la guerra de la independencia contra el invasor francés Napoleón Bonaparte. En este cuadro, ¿cómo decirlo? Primero, Goya en aquel entonces, debido a la guerra, no tenía estas planchas, que no me salía la palabra, estas planchas se hacían primero, los bocetos se hacían sobre papel o cuando había medios, antes de la guerra, lo hacía con pinturas y luego se podían llevar a planchas o a tapices. La realidad es que era tan escasa la situación económica que vivía España con la guerra que Goya solo tenía lápices o carboncillo para pintar. Y entonces, primero hacía los bocetos y luego lo transmitía a las planchas. ¿Por qué quiero hacer la diferenciación? Porque cuando en el Museo del Prado ves esta misma escena que yo he traído, esto por ejemplo es el autorretrato del pintor Goya. Cuando traigo a Goya a colación los desastres de la guerra, vuelvo a reiterar por lo que vengo luchando y me moriré luchando, porque no a las guerras, porque quien los paga con su sangre, con su vida y con su bienestar es la ciudadanía. Y aquí, en esta guerra de la independencia, vemos en ese cuadro que en la plancha modificó un detalle que no estaba en el boceto, metió a una madre con un niño muerto en brazos, es un bombardeo, es un Picasso, es mi teoría y la de muchos analistas en arte, se inspiró para el Guernica en ese detalle de cuerpos dislocados que tiene porque Goya fue un magnífico pintor que se anticipó en su época a muchas corrientes que luego surgieron. El expresionismo tiene un anticipo en las pinturas negras de Goya. El impresionismo también, porque hay otra pintura en el Prado, la Laitière de Bordeaux, la lechera de Burdeos, que está hecha a pinceladas, a puntadas, como la pintura impresionista. Las pinturas negras anticipan siglos antes el expresionismo. Aquí vemos cuerpos dislocados que además están recortados, que también anticipan. Es que Goya yo soy un gran amante de Goya. Me gustan muchos pintores, pero Goya es de los pintores españoles para mí el number one, el número uno. Entonces vemos que domina muchas técnicas y aquí al trocear, al ver los horrores en carboncillo, en pintura negra de una casa destrozada, una vivienda
bombardeada por los cañones franceses. No se sabe si la escena representa Madrid o Zaragoza, los muebles dislocados. También anticipa, daros cuenta, al cubismo, porque recorta de tal manera las figuras, algunos sin cabeza, como este que estamos viendo, otros tendidos en el suelo, la madre con el niño, que es muy similar a la madre con el niño cogido de la pintura El Guernica de Picasso, pero todo esto lo hace Goya en el siglo XVIII, es decir, en los años 1800, pues si la invasión son 1808, 1810. Y es curioso, yo me recreo, además hay una estación de metro en Madrid que tuvieron la buena idea de poner aguafuertes dentro de la estación de metro, reproducciones, evidentemente, no los originales, de las pinturas negras de Goya en la estación de metro de Goya de Madrid. Es decir, y yo siempre, a todos mis amigos que han venido de cualquier país, cuando nos hemos acercado al Prado y me he parado en determinados pintores, por supuesto, hago una parada en Goya. Hago paradas en otros pintores que son mis favoritos también, pero en Goya en especial en todas sus fases. En la pintura cortesana, ya digo, la familia de Carlos IV, personajes de la corte como la duquesa de Alba, la condesa de Chinchón, magníficos retratos de todos estos personajes cortesanos, luego magníficos que reflejan la psicología del personaje. Hasta ahí esa etapa en la pintura de Goya. Luego las escenas populares, como pueden ser las fiestas de San Isidro en el campo cercano al río Manzanares, que se hacían de majas y chulapos vestidos con los trajes de la época. Y luego vino el horror de la guerra. Todo eso se trastocó porque, y además, curiosamente, todas las guerras siempre tienen un poco de truco y tienen un poco de, como decía y digo siempre, de racket, de estafa. Las tropas francesas entraron en España porque el valido o el primer ministro, que se llamaba Godoy, le dijeron que pedían permiso a entrar tropas en España para atacar a Portugal, pero claro, los franceses vieron el enorme caos que había en la corte borbónica y el enfrentamiento entre Carlos IV y su mujer María Luisa de Parma, y a su vez el trío formado por Carlos IV, María Luisa de Parma y Godoy, y el hijo Fernando VII contra ellos, y luchando padre contra hijo, que dijo, bueno, esto es pan comido. Y luego, al fin y al cabo, los Borbones era una rama que venía de Francia, desde la época de Luis XIV. Y al pasar por España para ir a Portugal, se quedaron en España y la tomaron. Hubo franceses que intentaron, como fue el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, dar una serie de normas de modernidad a la nación española, que era un régimen absolutista, y dio una carta de derechos y libertades, la carta otorgada, que no es una constitución porque no la decide un pueblo, sino que es otorgada. Eso era mejor que el régimen absoluto anterior, pero el pueblo español, que puede pasarse en las fiestas de San Isidro o en las terracitas como si no pasara nada, cuando se siente atacado en lo más hondo, reacciona brutalmente. Y la reacción fue el levantamiento. El único país que se levantó y después fue Rusia contra las tropas de Napoleón. En ningún otro país hubo levantamientos. Es decir, Francia ocupó lo que era Alemania, ocupó Polonia, llegó a un acuerdo con Austria, pero en España chocó con hueso y en Rusia chocó con hueso. Los dos países extremos tienen a veces muchos puntos en común en la historia, que lo dejo para otro programa. Simplemente quería terminar diciendo que viendo esta pintura, viendo esta plancha, no sé cómo todavía hay ciudadanos que aplauden como cortesanos a políticos que les quieren meter en la guerra.
Entre uno más avanza en el conocimiento, reduce uno las cosas a la humildad socrática. Entre más sé, pues solo sé que no sé nada. Y esto me recuerda porque muchos elogios a Goya, sobre todo en este pensamiento de que el sueño de la razón produce monstruos. Cuando sueñas con esta parte de conocimiento y cuando te adentras más al estudio de los individuos y de los egoísmos y del propio ser humano y encuentras raíces perversas, no estoy hablando de imaginación, o sea, simplemente para comenzar, cuando sueñas con razonamientos, produces monstruos. Y ahora, captado con la imaginación gigantesca que le da forma a esos razonamientos, Goya, pues qué excelencia. Y sobre todo en el momento clave que vive Goya en el mundo, cuando el imperio estadounidense está surgiendo, cuando están tratando los estadounidenses de quitarle todo el poder a la corona española en América, cuando la Revolución Francesa se fragua en una confusión terrible, cuando Lafayette es exportado a Estados Unidos, cuando la City en Londres sufre un cambio para poder girar de polo financiero a también a Estados Unidos. O sea, qué increíble momento vive Goya, y que sin duda, como tú lo relatas, pues es plasmado ahí en papel, en carbón, en lapicitos, que solo tenía eso. Gracias, Javier, por traernos siempre pues un trozo gigante de cultura, muy sabroso y muy halagador, sobre todo y para los que nos gusta esto, lo más importante, el alma, el corazón. Gracias, Javier. Un abrazo gigante y gracias por esta clase magistral que nos traes semana a semana, los fines de semana. Muchísimas gracias, hermano. Te agradecemos mucho y seguramente la gente también te lo agradece mucho. Ya lo sabes. Además, te agradecen, se caen de halagos hacia ti. Un abrazo. Gracias. Buen fin de semana y esperemos que impere, como siempre, la paz. Nos vemos. Hasta la próxima.